medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Mi amado Señor, mi buen Señor, en esta noche nos hemos reunido, Señor, para honrarte, para exaltarte. Que tu nombre, Señor, pueda ser proclamado en este lugar. Y que solo, Señor, tu voz pueda ser oída en este auditorio, Señor. Tu siervo nada más es un instrumento en tus manos para traer alabanza, para traer honra, para traer gloria a tu nombre poderoso, Señor. Ministranos como solo tú lo sabes hacer. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, pueda manifestarse a través de la predicación de tu palabra. Que cada corazón, Señor, pueda estar receptivo a tu consejo, receptivo, Señor, a tu voz. Oh, nos humillamos y nos rendimos solo a ti, Cordero de Dios, en el nombre maravilloso y santo de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema, decíamos, es el camino a la negación. Hemos leído una porción que habla acerca de la vida de el apóstol Pedro. Si analizamos un poco lo que la Biblia dice acerca de este gran hombre de Dios, yo creo que nos quedamos asombrados, porque él tiene cosas que ningún otro apóstol tuvo. Hizo cosas que ningún otro apóstol hizo. Dijo cosas acerca de Dios que ningún otro lo hizo. Pero así también fue un hombre que se equivocó como ningún otro apóstol, que dijo palabras tan erradas como ningún otro apóstol, que fue tan impulsivo como ningún otro apóstol. Estamos ante la presencia de un hombre que quizás se asemeja a nosotros también. Porque este hombre era un ser humano común y corriente. Fue alguien, un israelita del primer siglo, el cual el Señor tuvo a bien llamarle para su obra. Y en su grande misericordia el Señor le entrega también un ministerio. Aquellos que hemos sido llamados por el Señor a su obra debemos sentirnos dichosos de ser parte de un pueblo lavado con la sangre del Cordero de Dios. Porque antes, sin ser nada y sin tener ninguna oportunidad de salvación, Dios fijó su mirada en nosotros. Y ese día que nos llamó, mis estimables hermanos, fue un día glorioso. Y para este servidor yo puedo decir que ese es el día más importante de mi vida. Y así debemos considerarlo, mis estimables. Porque el día que Cristo vino a nuestra vida, ahí hubo un antes y un después. Adiós vida pasada, adiós la vida que gobernaba el ser interior, ¿verdad? El yo es el que gobernaba. Pero el día en que nos rendimos y nos humillamos delante del Señor, ese día las cosas cambiaron. Ese día se entronizó el Señor en nuestro ser y ahora podemos decir fielmente, así como lo dijo Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
debemos de hacer nuestra esa declaración. Pero hermanos, cuando analizamos que no solamente hemos sido llamados para salvación, sino aquellos hombres de Dios que tienen ministerio, debemos también escudriñar la vida de este hombre, de este apóstol, de Pedro, para ver qué cualidades él tiene. Porque así como se equivocó, como lo acabo de decir hace un momento, tuvo grandes cualidades también. Fue el único que caminó sobre las aguas. Fue el único que dio una declaración acerca de quién verdaderamente era Jesucristo, cuando nadie lo sabía. Fue el único que estuvo ahí dispuesto a ir con el Señor aún hasta la misma muerte. Aunque otros evangelios dicen que los demás decían lo mismo. Este hombre fue censurado también duramente por el Señor, a tal modo que acababa de dar una declaración de que Jesús era el Hijo de Dios, y luego él le estaba reconviniendo que no fuera a la cruz. Y le estaba diciendo, no, en ninguna manera te ocurra eso. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Entonces fue un hombre que se muestra en su humanidad como cualquier otro personaje o como cualquier otra persona de nosotros hoy en día. Pero lo que yo quiero que veamos en esta oportunidad es el momento en el cual se va a dar la negación. Este es un episodio para mí triste, un episodio lamentable, porque ese gran hombre de Dios que había sido el líder de los apóstoles por mucho, ese hombre hoy se ve en una dificultad. Ya él había estado dispuesto a poder entregar su vida por el Salvador. Pero cuando llegó el momento que de verdad tenía que demostrar quién era él, ahí la fe le falló. Y creo que para nosotros hoy en día, mis estimables, también debemos tomar lecciones. Hace días, hace algunos domingos, predicamos un mensaje que se llamaba que tu fe no falte. Hoy sería como la parte número 2 de ese mensaje. Y quiero partir de allí. Quiero que vean los versículos anteriores. El versículo número 31 de este capítulo 22 de Lucas dice así: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El Señor conoce a cada uno de sus discípulos. Dios conoce a cada uno de sus siervos de manera particular. Así como conocía a los apóstoles originales, también quiero decirles que nos conoce hoy como predicadores, nos conoce hoy como líderes, nos conoce hoy como pueblo santo de Él, y Él sabe lo débiles o lo fuertes que podamos ser. Él nos conoce. Y le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mire las palabras. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera estar en esa situación. Pero ¿qué tal si Satanás estuviera pidiendo permiso para hacernos algo a nosotros? ¿O cree usted que ese ser maligno ha cambiado sus estrategias? Sigue igual. Y así como pretendió en un tiempo estropear la vida de los apóstoles, también trata de estorbar la vida de la iglesia del Señor hoy en día. Pero esta noche lo vamos a reprender. Y no lo vamos a reprender solamente con palabras, sino que lo vamos a reprender con nuestros hechos y con nuestra conducta fiel y santa delante del Dios Todopoderoso. Porque nosotros pudiéramos decir muchas cosas y decir, Satanás, te reprendo, ¿verdad? Y animal, ¿verdad? Y aquí y allá. Pero ¿y la vida? Muchas veces la vida de la persona no está en sintonía con lo que está diciendo. Entonces, para que algo ocurra, debe de ser de verdad la armonía con el testimonio personal, con lo que nosotros vamos a declarar en la palabra de Dios. Entonces, él estaba en esa situación, pero lo que él no sabía es
que Dios le iba a dar permiso a ese ser maligno para que lo estorbara un momento. Y lo que él no se dio cuenta es que el Señor le estaba diciendo: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y me gusta porque la intercesión de los unos por los otros, yo lo he dicho siempre, es importante, hermanos. Pero qué maravilloso es saber que no solamente un hermano X está orando por este servidor, sino que el mismo Señor Jesucristo está orando por mí y está orando por usted, mis estimables hermanos, porque si no fuera así, ya hubiéramos caído. Pero tenemos al que es el Todopoderoso de nuestro lado, tenemos al Rey de Reyes que ha prometido no dejarnos todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. En primer lugar, quiero que veamos cuándo nosotros podemos estar entonces en el camino a la negación. Esta es una posibilidad. Usted me podrá decir: no, hermano, yo estoy fuerte, yo soy pastor, o yo soy líder de ministerio, o yo estoy bien anclado y soy un padre que es ejemplar, o soy una madre que da todo por sus hijos. De acuerdo, yo no le voy a rebatir eso, porque Pedro era un gran líder en la iglesia del Señor, pero él no sabía que el enemigo estaba tramando algo contra él, y era un gran hombre de Dios. Entonces, ¿cuándo nosotros podíamos estar en camino a la negación? Número uno, o en primer lugar, cuando le seguimos de lejos. No les voy a preguntar cuándo le están siguiendo de lejos, porque no me lo van a decir, o si me dicen amén, usted y Dios lo saben. Cuando le estamos siguiendo de lejos. Mire lo que dice el pasaje que leíamos hoy, versículo número 54. Y prendiéndole, o sea, prendieron al Señor Jesús y le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía. ¿Cómo le seguía Pedro? De lejos. Si analizamos en aspectos humanos, ¿por qué será que Pedro le seguía de lejos? Yo creo que es entendible, ¿verdad? Él tenía miedo. Pedro tenía algún temor de que a él mismo le fuera a pasar lo que le iban a hacer al Señor. Ahora le pregunto a usted, sea hombre o sea mujer, no interesa, pero usted que está aquí en este lugar, ¿será que nosotros actuaríamos diferente en una situación así? Piénselo, piénselo, piénselo. ¿Cómo actuaríamos? Si se diera una situación en la cual a un líder espiritual le van a hacer algo por su fe, ¿usted estaría dispuesto a recibir lo mismo que le van a hacer a esa persona? Piénselo, piénselo, piénselo. Que se lo hagan al pastor mejor, ¿verdad? Yo me desligo. No, si yo, pues, a veces iba a esa iglesia. Es más, ya había dejado de ir ahí, ¿verdad? Ya ni soy parte de. Hay que pensarlo. Pedro va en camino a esa negación, y la primera razón que vemos ahí es que él estaba siguiendo al Señor de lejos. ¿Cuándo nosotros le seguimos de lejos? Cuando dejamos de orar. Ya se volvió un silencio aquí, ¿verdad? Ya estaba más o menos preparado para eso. Silencio, 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 silencio. Cuando dejamos de orar. La iglesia de hoy en día, no solamente la nuestra, sino la iglesia en general, está cambiando la gloria de Dios por el avance de la tecnología. Hace tiempos alguien a mí, cuando nomás comenzaban esto de los teléfonos táctiles, las jovencitas y los jovencitos de hoy, para ellos eso es algo normal porque ya han nacido en esta era tecnológica. Pero los que venimos desde allá sabemos que eso hubo un tiempo que no existía. Pero me dijeron a mí en una oportunidad, porque me vieron un teléfono ya táctil, y me dijeron, usted también ya le entró eso, me dijeron, de la tecnología. Y yo en ese momento solo me quedé así, ¿verdad? Porque no entendía muy bien lo que me decían. Es más, yo recuerdo todavía la primera vez que me hablaron de un mentado WhatsApp. ¿Y qué es eso? A saber, ni sabía qué era eso. En mi trabajo, y tenía mi trabajo formal, pues no es que estuviera solamente en un lugar muy alejado de la ciudad o qué. Estaba en mi trabajo, en una empresa. Y aún así, yo no sabía qué era el mentado WhatsApp. Y así, ¿verdad? Solo comenzaba a oír todo aquello.
Pero hoy, teléfono, ¿qué hay ahí, verdad? Hay WhatsApp, ahí hay Facebook, ahí hay YouTube, ahí hay, ¿qué más? Instagram, ahí hay lo que usan tanto los jóvenes de hoy, TikTok, ¿verdad? Y créalo que no es solo de jóvenes, hay ancianitas que tienen también todo eso. Y a veces andan compartiendo cualquier cosa, cualquier locura comparten. Y les voy a dar una recomendación a todos, y me la voy a dar yo también, que tengo que ser cuidadoso. No compartamos cualquier cosa que no sepamos cuál es su fuente. Hay personas que están compartiendo cosas que son de las sectas y no saben, solo porque oyen que alguien habla bonito en un corto, de un reel, ¿verdad? También, ¿verdad? Porque oyen que alguien habla bien perfecto, no saben que es de otra religión. Sea cuidadoso y cuidadosa, por muy bonito que oiga que hable. Y eso hablando de cuestiones bíblicas, no porque, hay gente que comparte otras cosas, solo cosas locas. No digo que en algún momento uno no se va a reír, ¿verdad? A mí me han compartido a veces alguna cosa y yo me río. O a veces yo mismo he compartido algo y digo, riámonos un momento. Pero no es que toda mi vida va a ser para compartir solo eso o compartir acerca de los grandes personajes del fútbol. Que hay personas que pelean más por los jugadores de fútbol que por defender la fe. La fe nunca he visto que se ponga a defenderla, solamente por quién tiene más balones de oro, ¿verdad? Así lo hacen varios. ¿Quién tiene más Champions ganadas, verdad? Y todo eso. Entonces, la parte tecnológica, la parte del teléfono y otros implementos nos está robando el tiempo de la oración. Yo creo que lo último que hacemos, ¿qué es lo último que hacemos, hermanos, antes de acostarnos? Sea consciente. ¿Qué es lo último que usted hace? Yo creo que lo último que hace es ver el teléfono. Y yo no sé si lo desconecta, algunos ni lo desconectan. Ahí pasa toda la noche, por si me hablan o por si me siguen cayendo mensajes. Y la oración, si a los líderes nos pasa, ¿qué no le pasará al pueblo? Y quizás estuvimos un gran tiempo en el teléfono, pero la oración no fueron ni 2 minutos o 3 minutos. Qué terrible, ¿verdad? Pero queremos tener poder, pero queremos ser usados por Dios. ¿Cuántos quieren, verdad, que cuando ponga las manos haya sanidad? Y no estamos orando nada. Y yo quiero que mis mensajes, verdad, sean poder, sean calidad. ¿Y cuál? Si no busco de Dios. Dijo un hombre en una oportunidad en el instituto bíblico, él dijo, yo me había preparado, dijo, yo había leído no sé cuántas Biblias, dijo, y había buscado en los comentarios, dijo, y todo eso. Y yo, dijo, cuando me iba a preparar, yo llevaba mi bosquejo y yo dije, cañonazo va a ser este mensaje. Y me salió, dijo él, un cuetillo soplado, dijo. Mucho podemos saber de Biblia, pero si no estamos orando, nada importante va a ocurrir. Se va a volver solo una charla lo que vamos a hacer acá, sin ningún poder. A todos los vamos a dormir y eso no es la voluntad de Dios. Es que cuando hablemos la palabra haya poder, que haya autoridad, que haya sanidades, que haya milagros, que haya reconcilio, que haya conversiones. Esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial, hermanos. La oración, clave, usted la puede encontrar en los 4 evangelios y el ejemplo máximo de oración es nuestro Señor. Yo siempre me he preguntado, ¿y si el Señor necesitaba de orar, de estar en comunión con su Padre, y nosotros, mis estimables, o será que necesitamos menos que Él? Necesitamos mucho más. Dice que Él habían oportunidades en las que ni se daban cuenta los discípulos y Él se iba a un lugar oscuro, siendo muy de madrugada todavía, a hablar con su Padre. Y habían veces que ni cuenta se daban y Él por la noche se iba al monte a estar en oración. Y en una oportunidad yo leo en las Escrituras que dice que pasó toda la noche orando. Yo todavía no he hecho eso, hermanos. ¿Para qué les voy a mentir? Una noche entera en oración, bueno, solo cuando hay vigilia completa, ¿verdad? Una vigilia hasta la madrugada. Pero ni aún así no estamos solo en oración, estamos con los tiempos repartidos. Pero el Señor dice que iba a escoger a sus apóstoles al siguiente día y por eso Él dijo, vamos a ocupar todo este día, o toda esta noche, para la oración. Y yo no sé, algunos
quizás han tenido la oportunidad de leer a grandes hombres de Dios. En la biografía de grandes cristianos hay un libro que así se llama. Si usted quiere desocupar un tiempo y soltar un poquito el teléfono o la TV, compre un libro. Se llama Biografía de Grandes Cristianos. Y usted va a comenzar a leer. Yo le aseguro, yo no sé qué hay ahí. Y más creo que es lo que se está diciendo ahí, es lo que le impacta a uno. Porque cuando yo he leído ese libro, no he terminado ni siquiera de leer una biografía, cuando ya me siento indigno del ministerio, hermanos. Me siento una persona pequeñísima, porque no damos la medida de esos grandes siervos de Dios del ayer. Pero usted me preguntará, ¿y por qué se siente así, pastor? Porque hay una clave en esos hombres, en todos ellos. La oración. Por ejemplo, Martín Lutero decía, este día va a ser un día muy ocupado, por lo tanto voy a ocupar las primeras 3 horas del día para estar en comunión con mi Padre Celestial. Y nosotros, como dijéramos, este día voy a estar bien ocupado, no me va a alcanzar, así que me levanto rápido y mejor no oro este día. Salgo rápido, ¿verdad? Para que me alcance el tiempo. Un error. Y así varios hombres de Dios, la clave de ellos era la oración, quizás porque era más rural, más rústico, pero he leído de hombres que se metían a los cafetales o a los montes a estar un buen tiempo en oración. A nosotros miedo quizás nos diera ir a un monte, estar ahí orando, pero esos hombres se metían ahí en ese tiempo de comunión, en el tiempo de oración. Pero si eso se está alejando de nosotros, quiere decir que estamos siguiendo al Señor de lejos. ¿Y cómo pudiéramos decir que conocemos al Señor si nosotros no hablamos con Él? Solamente sería un decir nada más. Porque Dios le va a declarar su voluntad a usted a través de su palabra y a través de la oración. 2 formas. Entonces, yo quiero que lea aquí lo que el Señor le dijo a Pedro, cómo Él le insta que puede estar en oración. En el versículo 40 dice de esta manera. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y el versículo 46, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Y por qué es que somos tan tentados y de repente sentimos que ya casi caemos o en algunas ocasiones pudiéramos caer? Porque no estamos fuertes en la oración. Esa es la respuesta. Y si vemos los pasajes paralelos en Mateo 26, 41, por ejemplo, me gusta el énfasis que hace ahí. 26, 41 de Mateo. Oiga lo que dice. Es el pasaje paralelo. Velad, aquí agrega algo más. La palabra velad. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Pero qué dice la parte última? Pero la carne es débil. A veces nos enfatizamos más en que somos débiles. Y está bien, hay que reconocer que somos frágiles, que somos débiles. Pero la Biblia dice que el espíritu está dispuesto. ¿Cómo es que notamos que nosotros estamos bien alimentados, o por lo menos en apariencia, en la parte material? Porque estamos incrementando, nuestro estomaguito. Oiga, qué bonito les estoy hablando. El estomaguito, ¿verdad? A veces pues tenemos más peso. Se sigue midiendo para ver si ha rebajado, pero en lugar de rebajar, se da cuenta que ha subido libras. Es seña de que en realidad estamos comiendo, pero la parte espiritual, ¿será que le estamos dando también alimento? ¿Estamos velando? ¿Estamos orando? Porque si no es así, cuando venga la tentación, lo más cierto es que vamos a caer. Y dice aquí, el espíritu a la verdad está dispuesto. Oiga lo que dice, pero la carne es débil. Si estamos en oración, va a ir creciendo el espíritu. Y cuando se presente la necesidad que el enemigo quiera atacarle, usted va a tener la facultad para reprender al enemigo. Mientras no. Pero ¿qué más? Seguir al Señor de lejos es también dejar la lectura de la palabra de Dios. Cuando una persona deja eso, se nota que su lenguaje ya no va a ser el mismo. Va a comenzar a hablar algunas palabras ociosas, algunas palabras necias.
de repente se le salen hasta allá palabras malas, palabras del caliche, en lugar de hablar correctamente, honestamente, o hablar de la Biblia. El Señor Jesucristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Entonces hay que escudriñar, hay que leer, hay que estudiar, hay que investigar, hay que indagar. Todos esos son sinónimos. Es necesario estudiar la palabra de Dios. O que la estudien los pastores porque ellos predican. Uno se deleita, hermanos, preparando mensajes y cómo llora uno a veces cuando Dios lo toca a uno y uno viene ministrado antes que el pueblo del Señor. Pero hermanos, todos debemos estar en esa sintonía, porque cuando lo hagamos así va a ver usted cómo comienza Dios a ministrarle y usted se va a dar cuenta que no es cuestión solo de que los predicadores quieren llegar a su corazón, sino que Dios el que quiere llegar a su corazón, porque Él es bondadoso, hermanos, y misericordioso, que no quiere que nos perdamos. No quiere que nos perdamos. Él no quiere que lleguemos a la negación. Pero como número 3 también el dejar de congregarse es sinónimo de seguir a Jesús de lejos. Y aquí pues usted tome su parte. Somos una congregación que somos fieles en congregarnos. Tenemos abierto el templo los 7 días de la semana. Quiere decir que usted puede venir los días que usted quiera. Si usted quiere se reúne los 7 días. Si usted quiere se reúne 6 porque dice, solo al de jóvenes no voy a ir. O si usted quiere se reúne, no sé, 5 porque dice, no, es que no voy a ir tal día porque yo voy a hacer tal cosa, o tengo esta tarea, o tengo lo otro. Pero está abierto los 7 días, así que no hay ninguna excusa. Hay lugares donde dicen, yo quisiera congregarme, pero fíjese que ahí solamente 3 días a la semana abren la iglesia. Y yo con esta necesidad, y yo quisiera que oraran por mí. Aquí hay oportunidad. Solo si usted no quiere, no viene. Y eso es sinónimo de seguir al Señor de lejos. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Quién lo dijo? El pastor Adolfo. Lo dice Dios, hermanos. Lo dice Dios. No dejando de congregarse, dice, como algunos tienen por costumbre. Y no le voy a preguntar por qué, ¿verdad? Usted me podrá decir por mi trabajo, me podrá decir por mis estudios, los jóvenes, me podrá decir porque estoy con muchas tareas, un sinfín de cosas, pero Dios conoce su vida, hermano. Dios le conoce, hermano. Sí, nos conoce perfectamente. Entonces hay que dar pasos. Pero en segundo lugar, podríamos estar en peligro en el camino a la negación cuando nos sentamos con los burladores. Mire el pasaje original, Lucas 22, el versículo número 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, todos los que habían prendido al Señor, ¿verdad? Y Pedro se sentó también entre ellos. Ahí está el detalle. Se sentó entre ellos. Cuando no éramos hijos de Dios, ¿a dónde estábamos nosotros, hermanos? Los hombres a veces en las cantinas, los hombres a veces donde estaban los vagos ahí en la calle, en las canchas de fútbol, ahí gritando un montón de cosas. Bueno, en diferentes lugares, y las mujeres igual. Las mujeres, lo que siempre se ha hablado es del chisme, pero últimamente hemos descubierto que hay hombres también que son chismosos. Entonces el hombre sin Dios hace un sinfín de cosas, pero una vez lavado con la sangre del Cordero, las cosas cambian, porque dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, dice. Fuera todo eso, ya no. Y si nos reunimos con personas, que sea para hablarles de la palabra de Dios. Porque no va a ser usted muy así, muy retirado y va a decir, no, es que yo a esas personas ya no, y ya ni les saluda, ya ni les habla. No, hermano, no haga eso. O hermana, no haga eso. Porque la gente van a decir, estos religiosos se han hecho.
Estos se arruinaron porque hoy dicen que son santos y dicen que van para el cielo, pero no le hablan a nadie. Entonces, esa es falsa espiritualidad. Los que hemos tenido conocimiento de eso, estamos hasta aquí, mire, de esas cosas. Y la gente también está cansada. La gente quiere ver cristianos que son naturales. Quiere ver cristianos que son sinceros y que hablan bien en la iglesia y que hablan bien en la calle también. ¿Y de qué sirve que aquí hablemos muy bonito allá en la calle, pasamos y cuando viene la persona hace por allá la boca para no hablarle al otro, solo porque no es de su congregación o solo porque no es creyente? No. Cuando tengamos la oportunidad, lleguemos donde la persona y hablemosle de Jesús. Pero Pedro estaba ahí con ellos mismos, con los que habían llevado al Señor. El Salmo número 1 dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, dice, se ha sentado. ¿Sabe de qué está hablando? De los burladores. ¿De qué sirve que nosotros nos hagamos muy amigos de las personas y de repente están contando chistes rojos y el creyente es el primero que se está carcajeando? Ya no, porque es un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo. Hay personas que hacen chistes de la Biblia. Hay personas que hacen chistes de Jesús y que hacen chistes de la fe cristiana. El verdadero hijo de Dios ya no va a compartir eso. Si oye que alguien está hablando cosas así, es más, lo va a reprender. Porque la Biblia dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que las reprendamos, dice. Si alguien está por ahí desviándose, y más aún si usted sabe que es hijo de Dios, amonéstele fuertemente. Y si la persona no quiere obedecer, entonces ya es cosa de él o de ella, ¿verdad? Pero ahí, ¿verdad? Hay un problema cuando nos sentamos con los burladores. En Primera de Pedro capítulo 4, yo quiero que leamos. Primera carta de Pedro capítulo número 4, en el versículo número 3. Oiga lo que dice el Señor. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, o sea, a los paganos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos, con el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Queremos nosotros ser juzgados con el mundo? No. Entonces, no hagamos lo mismo que ellos hacen. Dice que ya basta el pasado tiempo para haber hecho todas esas cosas malvadas. Hoy somos hijos de Dios. Hoy estamos lavados con la sangre de Cristo Jesús. Hoy debemos agradar solamente a Dios. Entonces, no nos unamos con la gente que es burladora, con aquellos que hacen escarnio de lo que es la obra de Dios. Muchos se burlan. Muchos dicen, ay, pobrecitos, están locos, entretenidos los tienen. Ellos están perdiendo el tiempo, no tienen nada que hacer. Bueno, hay un sinfín de cosas que dicen las personas, pero el creyente sabio sabe que está atesorando para los tiempos del fin. Y sabe que al final se va a ver la realidad. El libro de Malaquías dice que en aquel día se va a ver la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Eso dice la palabra. Entonces, cuando nosotros le estamos siguiendo de lejos al Señor, hay un peligro de que le vayamos a negar. Pero como número 2, en segundo lugar, decíamos, cuando estamos con los burladores, cuando nos sentamos con ellos. Pero en tercer lugar, cuando le negamos con nuestros propios labios. Esto va como en una escala descendente. Primero, por ahí anda ya, ¿verdad? Siguiendo al Señor ya de lejos y ya, pues como que de la congregación más lejos cada vez, pero del mundo más cerca cada vez. Hay personas que cambiaron hasta su forma de vestir. Y cuando iban a la iglesia bien vestiditos, ¿verdad? Y bien peinaditos o peinaditas y todo bien formales y con Biblia en mano o con su mochilita, pero ahí bien formal. Pero una vez se deja de congregar, comienza a hacer un sinfín de locuras nuevamente. Y hoy, como repito nuevamente, con las redes comienzan a subir fotos ahí, ¿verdad?
Algunos que están en el gimnasio. No. Dan gato, ¿verdad? Otros como fueron rockeros, dicen ellos, ¿verdad? Y antes se dejaban crecer el pelo ahí y todo eso. Se vestían de negro o se ponen sus centros. Nuevamente se toman las fotos y ahí en la red, ¿va? Para que lo miren que fuerte, ¿va? Cosas locas. ¿Y qué es lo que esperan? Que les comiencen a comentar ahí, ¿verdad? Que les digan cosas. Porque la red para eso se presta, para que le digan un montón de cosas a la persona, ya sea hombre o mujer, y entonces eso le atrae satisfacción, ¿verdad? Se siente y quiero decir que la hago todavía. Si soy ya mayor o si es mayor la mujer, dice, sí, ¿verdad? Las puedo todavía. Y tengamos cuidado, nos acabamos de reír, pero fíjense que a uno de pastor le llegan varias noticias, varias cosas de alerta. Y hace algunos días, pues, alguien me alertaba acerca de que así por las redes contactan a las hermanitas. Espero que aquí no se haya dado eso, ¿verdad? Por las redes, ahí, ¿verdad? Aunque sea de otro lugar, más lejano, pero por ahí la contactan. Ay, mire, usted de la iglesia Altar de Dios Nueva Jerusalén. Yo conozco al pastor Adolfo y conozco al pastor Vladimir, ¿verdad? Y al pastor Pablo. Sí, son mis amigos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y por ahí le va acercando, ¿verdad? Y si es la joven, con más razón, tengamos cuidado. Y como en los perfiles ponen cosas falsas, ¿verdad? Cuando la muchacha mira que es alguien ahí bien, la carita bien lisita, se le mira, hasta rojito. ¿Cuál? Si tiene una gran cara de piedra. Pero como hay filtros, ¿verdad? Todos los filtros de las muchachas no voy a hablar porque... Pero ahí se mira bien bonito, pero allá en la realidad, Dios mío, se asusta, ¿verdad? La persona ahí cuando lo mira o cuando la mira. Tengamos cuidado. Cuando le negamos ya con nuestros labios, mire lo que pasó en el versículo 57, 22, 57. Dice que en el 56, pero una criada, dice, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo también estaba con él. 57, pero le negó diciendo, mujer, no lo conozco. Aquí es la primera vez, no lo conozco, 3 veces negó. La segunda vez, dice el versículo 58, un poco después viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Mire, tercera vez, 59, estoy en Lucas 22, 59. Como una hora después, o sea que pasó bastante tiempo, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él porque es Galileo. Y Mateo agrega algunos detalles que yo quiero que los vean. Mateo 26. Mateo 26 nos da un detalle extra. Dice el versículo 70, 26, 70 de Mateo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Esa fue la primera vez. Ahí dice que solo niega y dice, yo no sé lo que tú estás diciendo. No te entiendo. Se hizo loco. Pero luego sigue. Y en el versículo número 72, cuando la siguiente vez le vuelven a identificar, dice, pero él negó otra vez. ¿Cómo dice ahí? Con juramento. No conozco al hombre. Mire, se lo juro, por esta vez. ¿Verdad que hacen una cruz así la gente mentirosa? Porque los cristianos, no creo que un cristiano ande haciendo eso, ¿verdad? Por esta, dicen. Por la cruz. ¿Por quién más te lo juro? Por mi madre, dicen todavía. Todavía está echándole una maldición a la madre. Por mi madre. Otros dicen, te lo juro por mi vida. Pero ninguno de esos juramentos vale, dice el Señor. Sea tu sí, sí, y tu no, no, porque lo que viene de más, de mal procede, dijo el Señor. Como quien dice, estás jurando para cubrir tu mentira. Porque el verdadero hijo de Dios no tiene necesidad de jurarle a alguien. Con solo que diga una palabra, el otro va a creer que es verdad lo que está diciendo, porque es un hijo o una hija de Dios. Así que cuando le juren a usted, hermano o hermana, póngase en cuidado.
Pero mire la tercera vez, versículo 74, ahí se puso más serio. Cuando lo descubrieron, pero yo quiero que lea el 73 porque ahí hay un detalle. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos. ¿Por qué? Porque aún tu manera de hablar te descubre. Démosle el beneficio de la duda ahí a los creyentes. Aunque ande por allá, ya negando al Señor, en el mundo ya, pero aún así, todavía lo reconocen con su forma de hablar. Todavía tiene algo de la cultura cristiana. Hermanos, en el caso de Pedro hay que hablar lo que es justo, ¿verdad? Porque en el caso de Pedro dice que ellos eran galileos. Entonces los galileos de cierto modo tenían un acento en su forma de hablar. Yo no sé si usted se ha fijado, pero la gente muchas veces que es de la capital habla de una forma y la gente que es de los pueblos hablan de otra forma. ¿Quiénes hablan mejor? Ninguno, hermanos. Son formas nada más de hablar. A veces nos ponemos incluso a eso, ¿verdad? Hacer burla de quién habla mejor y quién habla más feo. No. Es más, en otro país nos hacen burla a nosotros cómo hablamos. Y nosotros oímos que los otros hablan más feo, ¿verdad? Con otro acento diferente. Así que tengamos cuidado. Pero lo conocieron a él, porque hasta en su hablar dice que era similar a ellos, eran galileos, la mayoría de los seguidores del Señor, y el mismo Señor se había criado en la parte de Galilea, ¿verdad? Allá, y su ministerio mayormente lo desempeñó allá. Pero el versículo 74 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Ahí fue el punto crítico. Porque aquel hombre que le dijo, estoy dispuesto a ir contigo, no solamente a la cárcel, sino que a la misma muerte, ni siquiera pudo defender su posición ante las personas que le estaban preguntando. Que si era amigo del Señor, que si era discípulo del Señor. ¿Será que nosotros tenemos más fuerza que eso? Piénselo, piénselo. Pero algunas personas dicen que en ese contexto porque Pedro todavía no había sido llenado del Espíritu Santo y usted y yo tenemos la llenura del Espíritu Santo. Como 3 personas me lo creyeron eso, pero está bien. Nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Ahí sí, ya me está gustando. Tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Fíjese que se dice así, mire, en, con y sobre, que son cosas diferentes, cada una de ellas. Y si usted tiene esas 3 cosas y el Espíritu de Dios está sobre usted, mi estimable hermano, usted rebosa de la presencia de Dios y no hay demonio que lo pueda detener. Y no hay cosa que no pueda vencer, porque el Hijo de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, es indetenible. Esa es la iglesia que el Señor quiere, una iglesia que avanza, una iglesia que no la detiene la menor o mayor circunstancia. Es la iglesia vencedora en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre maravilloso. Estoy casi terminando ya. Cuando el creyente abiertamente niega a su Señor, ahí está en problemas, ¿verdad? Porque solo la misericordia de Dios con alguien que le niegue, mis estimables. Yo digo que entre los pecados que la Biblia menciona, ninguno se compara con el negar a Jesucristo. Este apóstol tuvo la bendición de haber sido restaurado por el Señor. Y yo no voy a entrar en eso ahora porque el tiempo pues avanza también, aunque tenemos hoy bastante tiempo, pero hay que dar espacio para los otros siervos. Solamente voy a mencionar lo que el Señor Jesucristo hizo ahí para comenzar. Mire lo que dijo. En el versículo 75 dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué hizo él? Lloró amargamente. Lo mismo dice Lucas 22:61. Entonces, vuelto el Señor, aquí dice algo
un poquito diferente. Miró a Pedro, se lo quedó mirando. Y esa mirada de Jesús, ¿usted cómo se la imagina? Una mirada cuando nosotros le demos a una persona así, o como de rechazo o de gran enojo, o cómo se imaginan ustedes esa mirada del Señor. De misericordia, ¿verdad? Es que el Señor no es como nosotros, hermanos. Aunque le había fallado, lo había negado 3 veces, no una, sino que 3, pero el Señor dice que le dio una mirada. Y esa mirada fulminó al apóstol. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Una de las cosas que admiro de Pedro era que era sensible. Que Dios bendiga a los sensibles aquí. Sí, porque eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Sin Cristo somos unas rocas. Y Pedro era una roca, por cierto. Pero el Señor lo transformó, lo moldeó. Y aquel hombre rústico, aquel hombre que, como dicen algunos, rajatabla. ¿Han oído eso ustedes? La gente que habla y sin suavizar sus palabras, que cuando vienen a darse cuenta ya ofendieron a otro. Esa gente así necesitan dejarse moldear por el Espíritu Santo de Dios. Porque si no, vamos a andar ofendiendo a las personas a cada rato, sin darnos cuenta. O a veces se da cuenta la persona, pero ¿qué? Si así es mi conducta, ¿verdad? ¿Y qué? Es soberbia. Porque una cosa es que sea cuestión de carácter y uno de repente dijo algo y ya se dio cuenta que ofendió a otra persona, pero hay que pedirle disculpas. Hay que pedirle perdón, porque eso es de Dios también. Pero si la persona dice, no, es que yo así soy, ¿qué quiere decir con eso? Si dice así soy, como quien dice, no he nacido de nuevo, ¿verdad? Y es preocupante. Así que pidámosle perdón al Señor. Y cuando veamos que hay una situación difícil en la que hemos caído, igual que Pedro, lloremos, pero pidámosle perdón al Señor. No solamente lloremos de resentimiento, porque son 2 cosas diferentes. Hay gente que llora de resentimiento de todo lo malo que le ha pasado y reconoce que actuó mal y que obró mal y que por eso está en el problema, pero está llorando de resentimiento. No está llorando porque reconoce que se equivocó y de pedirle perdón a Dios. El verdadero cristiano llora, pero llora en la presencia de Dios. Le pide perdón a Él y Dios, que es tan misericordioso, hermanos, nos perdonará cuando lo hagamos con sinceridad delante de su presencia. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. La negación es terrible y orémosle al Señor para que nunca le vayamos a negar. Porque si usted mira acá que Pedro fue perdonado, usted no piense que por eso Dios también le va a perdonar a usted. No esté diciendo usted, con que perdonó a Pedro. A veces nosotros cometemos un error y a veces nos comparamos con las gentes que más se equivocan. Nos comparamos con los cristianos que son más descuidados. Con esa gente nos comparamos. Usted, cuando se vaya a comparar, compárese con aquellos que caminan bien en el Señor. Y es más, en última instancia, la Biblia dice que el modelo perfecto es Jesucristo. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está, ahí estamos seguros en Él. Quiero que oremos al Señor. Vamos a darle honras y glorias en este primer servicio. Pero yo quiero invitarles a que puedan ponerse en pie y que nos descansemos ahí un momento. Que demos gracias al fiel Salvador. Esto apenas comienza, ¿verdad? Falta mucho más todavía. Así es. Vamos a adorar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor Dios Todopoderoso. Si puede cerrar sus ojos, hágalo. El propósito es que entremos en sintonía con el Señor. Me has tomado en tu brazo y me has dado
yo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida y entregaste toda ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida y entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, Dele gracias al Señor. gracias mi Señor Dele gracias. Jesús. Dele gracias en esta noche. Con sus palabras agradezca a ese Dios maravilloso que sin merecerlo nos tiene en este lugar para darle honras, para darle glorias, para darle alabanza. Oh, gracias Jesús. Gracias mi Señor, mi Dios, por habernos rescatado de la condenación, por haber librado nuestras vidas de la perdición eterna. Hoy, Señor, nos unimos en alabanza, en adoración, con los lavados, con los santificados, con los que tú has comprado, Señor, a precio de sangre. Te damos honras, te damos glorias, te damos todo honor, gran Señor, mi gran Rey. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la gloria de este pueblo, Señor, que está agradecido porque nadie podía hacer las obras que tú has hecho, Señor, para con nosotros. Te alabamos, te alabamos, te alabamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te damos la gloria. Sí, Señor, mi Rey, mi Dios. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Aleluya. Amén
y amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Dele alabanza al Señor maravilloso.